el día de hoy daremos inicio a la resolución de problemas relativos al tema de estática de fluidos. Y para eso tomaremos como inicio este primer problema. Se presuriza el agua que está en un tanque mediante aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples, como se muestra en la figura. Determine la presión manométrica del aire en el tanque. Perfecto. Antes de resolver esta parte, lo primero que voy a hacer es analizar esto que me pide en mi pregunta. Me dice, determine la presión manométrica. ¿A qué nosotros nos referimos con la presión manométrica? Y ahí nos cabe una gran duda, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta de qué realmente nos está hablando. Les cuento que nosotros podemos determinar la presión manométrica mediante la siguiente relación, que es la presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica. Pero mucho cuidado, en este caso solo nos está pidiendo la presión manométrica. Antes de desarrollar una ecuación acerca de la presión manométrica, quiero que observen a qué hace referencia la presión atmosférica y la presión manométrica. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. La presión atmosférica también es conocida como presión barométrica. Sí, es también llamada presión barométrica y esto se debe principalmente a que su medición se basa en la utilización de un barómetro. Es ahí de donde viene el nombre. Mientras que la presión manométrica se puede medir mediante un manómetro de Bourdon o también mediante un manómetro de tubo en U, tal como tú lo estás observando en este momento. Ahora, ¿qué ecuación vamos a utilizar a la hora de determinar la presión manométrica? Esta se va a basar justamente en un producto de la densidad por la gravedad y por la altura. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que yo puedo observar la presión absoluta y la presión manométrica en un ejemplo bastante simple? Tenemos un recipiente en el cual se tiene agua y fuera de este se tiene aire. Acá tenemos justamente la superficie libre y muchos preguntarán, ¿no? ¿Y qué hablamos de una superficie libre? Que no es otra cosa que la superficie que se tiene en un fluido que está en contacto con otro medio. Tal como tú lo estás observando, el agua y el aire, ¿no? Perfecto. Ahora, vayamos a analizar esto de la presión absoluta y la presión manométrica. ¿Cómo se puede determinar? Para eso lo que voy a hacer es representar un punto 1 y un punto 2. Y me piden determinar cuál es la presión en ambos puntos. Para eso voy a considerar que estos están separados una altura. Perfecto, entonces lo primero que voy a hacer es determinar mi presión en el punto 1. Muy bien, hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es calcular la presión absoluta en ambos casos, pero la presión que se genera en uno se da netamente por la columna de aire que está presionando sobre esta superficie, por lo cual en este caso tendríamos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Pero vayamos al punto 2, mucho cuidado porque en el punto 2 si quisiéramos determinar la presión absoluta debemos de tener en cuenta que aparte de la columna de aire que presionaba en la superficie libre, también tenemos una columna de agua que está presionando sobre este punto 2. Entonces en este caso la presión absoluta será igual a la presión atmosférica que veíamos en la parte superior más la presión que se genera debido a esta cantidad de líquido, ¿no? Perfecto, a esa le llamamos presión manométrica. Y ustedes ya saben cómo se calcula la presión manométrica. La presión manométrica no es otra cosa que la densidad por la gravedad por la altura. Esta es la que nosotros vamos a trabajar en este problema, porque claramente me decía determine la presión manométrica, por lo cual descartamos la presión absoluta, es decir, no vamos a considerar la presión atmosférica, y sí la presión manométrica, es decir, se va a basar solamente en el análisis de un producto de densidad, gravedad y altura. Perfecto. Ahora, para resolver este tipo de problemas, tenemos que trabajar en base a un análisis. Y para eso voy a tomar como guía lo que me señala el libro Mecánica de Fluidos de Yunus Engel, que me dice que considere los siguientes conceptos. Primero, el cambio de presión de uno a otro lado de una columna de fluido de altura h es igual a delta P igual a la densidad por la gravedad por la altura, es decir, la presión manométrica que estamos observando acá. Segundo, la presión aumenta hacia abajo en un fluido, perfecto, y disminuye hacia arriba. Mucha atención con eso porque en un momento lo vamos a utilizar. Y tercero, dos puntos a la misma altura en un fluido están a la misma presión. Ese va a ser un concepto muy indispensable porque lo que vamos a hacer en este momento es trazar trayectoria. Una trayectoria desde un punto a otro punto, bajo las consideraciones que me acaba de dar el libro Mecánica de Fluidos de Yunus Engel. Ahora, para analizar este problema debemos de tener en cuenta que los puntos que voy a tomar en mi análisis son este punto número 1 y este punto número 2. Voy a tener que trazar una trayectoria desde este punto 1 hasta ese punto 2.
Además, otra pregunta que me puede surgir es, ¿por qué la presión en la interfase será diferente si tomo la presión acá, si tomo la presión acá o si tomo la presión acá? Es decir, lo que ustedes están observando aquí. Muy bien, y les quiero contar que básicamente la presión que se va a generar en todos esos puntos va a ser la misma. Sí, 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 les cuento que va a ser la misma. Pero ¿eso a qué se debe? Eso se debe principalmente a la densidad de los gases. La densidad de los gases es tan, pero tan baja que la presión que se está generando debe ser básicamente la misma, pero esto se da a alturas pequeñas o moderadas. Entonces, bajo ese concepto podríamos llegar a la siguiente conclusión. Para distancias pequeñas a moderadas, la variación de presión con la altura es despreciable, pero esto no se olviden que es para los gases, en virtud de que de su baja densidad. Sí, sí, sí. Mira, digamos que tenemos acá una habitación en el cual deseamos medir la presión tanto en la parte superior como en la parte inferior. Voy a indicar que esta tiene una altura de 5 metros y deseo saber cuál es la presión en el techo como también en el piso de la habitación. Les cuento que la presión en el techo será de 1 atmósfera. Perfecto, solo tenemos la columna de aire presionando sobre esta zona, mientras que en la parte de abajo me da un valor de 1,006 atm, y esto se basa justamente en la baja densidad que tendríamos del gas que está contenido dentro de la habitación, que solamente es aire. Sí, es más, si tú deseas puedes hacer una comparativa de las densidades del aire y del agua a 25 grados Celsius. Ahora, por ahí me dirán, ¿de dónde es que he sacado esos valores? Lo que sí podemos observar es que son valores muy alejados. Estos valores fueron tomados del simulador Aspen Plus, en el cual a 25 grados Celsius determiné la densidad del aire y también la densidad del agua. Es por eso que ustedes pueden observar que tomar la presión en este punto, en este punto, en este punto, en este punto va a ser el mismo, pero eso bajo la consideración de que la densidad de los gases es muy baja. Y por favor, quiero que recuerden esto, ya que nos servirá para posteriormente resolver otro tipo de problemas acerca de esto. Muy bien, entonces sigamos desarrollando este problema apuntando nuestros datos importantes, ¿no? Como el que me decía que la altura H1, H2 y H3 tienen los siguientes valores. Vamos a apuntarlos. Ahí está. Sigamos. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos metros cúbicos, 850 kilogramos metros cúbicos y 13.600 kilogramos metros cúbicos. Perfecto. Apuntemos dichos datos y ahora sí desarrollemos la trayectoria que habíamos hablado en un inicio desde el punto 1 hacia el punto 2. Perfecto, entonces hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero, el punto 2. El punto 2 es un punto muy particular porque me decía que solamente vamos a trabajar con presiones manométricas y la presión manométrica no considera la presión atmosférica, por lo cual la presión en 2 que se va a tener va a ser igual a 0, ya que lo único que está presionando en este punto 2 sería la columna de aire. Pero estamos descartando la presión atmosférica, por lo cual la presión 2 va a ser igual a 0. Perfecto, entonces ahora sí tracemos nuestra trayectoria. Primero, considerando lo siguiente, ¿no? Que me decía, dos puntos a la misma altura en un mismo fluido están a la misma presión. Eso es lo que voy a buscar en este problema. Dos puntos que están dentro de un mismo fluido, perfecto, y a la misma altura, para indicar que ambos están a la misma presión. Perfecto, entonces voy a dirigirme hacia este punto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si yo observo, este punto y este punto se encuentran formando parte del mismo fluido, por lo cual podríamos indicar que se trata de una misma presión. Claro que sí, están en el mismo fluido y además están a la misma altura. Perfecto, perfecto. Pero no se olviden que empezamos en este punto 1, ahora nos estamos dirigiendo a este otro punto verde, por lo cual tenemos que dirigirnos hacia abajo. ¿Y qué pasa si nos dirigíamos hacia abajo? Muy bien, me decía que la presión va a aumentar. Entonces, ir de este punto a este punto me producirá un aumento en la presión. Perfecto. Como este punto, la presión es igual a este punto, ahora ya me encuentro en este punto. Perfecto. Busquemos otro punto que se encuentre a la misma presión. Muy bien, que se encuentre a la misma presión y que esto se debe a que esté a la misma altura y dentro del mismo fluido. Y todos observan que tendríamos que dirigirnos a este punto. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma altura y se encuentra dentro del mismo fluido, ¿no? Que en este caso sería el aceite. Perfecto. Ahora, queremos llegar hacia el punto 2, por lo cual lo que voy a hacer es dirigirme hacia abajo. Muy bien, quiero recalcar algo muy importante, es que si ustedes observan, los puntos que se encuentran con la misma presión se caracterizan por tener un mismo color. En este caso hemos utilizado el color verde para representar los tres puntos que se encontraban a la misma presión. Y al cambiar, hemos observado que hay un cambio de color, es decir, hubo un incremento de presión. ¿Cómo que un incremento de presión? Claro que sí, es que si todos ustedes observan, estamos yendo de arriba hacia abajo.
Perfecto, entonces acá tendríamos un incremento de presión. Y ya nos encontramos en este punto de color lila, ¿no? De color lila. Ahora vayamos a seguir nuestra trayectoria. Pero como ustedes observan, vemos que lo que viene debajo de esto es un mismo fluido hasta este punto, por lo cual podríamos utilizar nuevamente el concepto número 3 que me decía, dos puntos a la misma altura en un mismo fluido tienen la misma presión, por lo cual nos podríamos dirigir acá y seguiríamos indicando que se trata de la misma presión al estar a la misma altura y en el mismo fluido. Y posteriormente, para llegar a este punto 2 tendríamos que subir. Pero ya saben que en este caso hay una disminución de la presión, porque habíamos indicado que de bajar aumenta la presión, pero si nosotros vamos hacia arriba, hay una disminución de la presión. Entonces ya tenemos absolutamente todo, por lo cual lo único que nos queda es plantearlo esto de manera matemática. Muy bien, entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Muy bien, con esto planteemos ya nuestras ecuaciones de manera matemática. Esta trayectoria que hemos indicado ahora la vamos a plasmar de manera matemática, considerando que la presión que se tiene en este primer punto le vamos a llamar presión 1. Perfecto. Ahora nos tenemos que dirigir de arriba hacia abajo. ¿Esto qué es? Un incremento de presión, por lo cual tenemos que sumarle. Muy bien. Y me dice que cualquier cambio de presión se va a calcular mediante el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Perfecto. Consideramos este último concepto y lo ponemos acá. ¿Qué cosa? Densidad del agua. Claro, estamos utilizando el agua. Gravedad y la altura que se tiene, que en este caso sería H1. Muy bien. Acuérdense que la presión acá y acá y acá era la misma, por lo cual no nos vamos a preocupar hasta este punto. Posteriormente tenemos que ir desde acá hasta acá. Eso que implica un aumento de presión, por lo cual vamos a tener que sumarle una nueva presión. ¿Cuál? La siguiente. Densidad del aceite, porque estamos hablando del aceite, la gravedad y ahora una altura 2. Ya estamos en este punto y sabemos que este punto y este punto se encuentran a la misma presión, por lo cual ahora lo que nos falta será ir desde ese punto hacia el punto número 2. Pero como estamos yendo de abajo hacia arriba, esto implica ¿qué cosa? Una disminución en la presión. Muy bien, entonces le vamos a poner menos la presión que se genera por este fluido de altura H3. Perfecto, en este caso sería la densidad del mercurio, gravedad y por una altura H3. Muy bien, entonces ya nos encontramos en el punto 2, por lo cual esto va a ser igual a P2. Pero P2, ¿cuánto vale? Nosotros sabemos que P2 es igual a 0. Muy bien, entonces ahora lo único que me queda es resolverlo de manera matemática y con esto ya habremos terminado nuestro problema, que creo que dentro de todo hemos tratado de resolver bastante fácil, ¿no? Perfecto, entonces vayamos a reemplazar nuestros valores. Hay que tener en cuenta que lo único que se me está pidiendo en este caso es que yo determine cuál es la presión manométrica, es decir, la presión 1. Reemplazamos presión 1 más la densidad del agua, se conoce, claro que sí, 1000 kilogramos metros cúbicos, gravedad, conocido 9,81, altura 1, conocido 0,2. Muy bien, reemplazamos todos estos valores y listo. Ahora vayamos con el otro. Densidad del aceite, conocido 850, gravedad conocido y la altura 2, 0,3 metros. Perfecto, reemplacemos esos valores. Muy bien, y ahora le vamos a reemplazar los últimos valores. Densidad del mercurio, conocido 13.600 kilogramos metros cúbicos. Gravedad, conocido, altura 3, 0,46 metros. Perfecto, reemplacemos todos esos valores y me dice que esto va a ser igual a 0. Muy bien, vemos que básicamente lo único que tenemos que hacer es despejar para poder determinar ya la presión 1. Pero antes de eso hay que simplificar uno que otro término. Acá tenemos metros cúbicos, pero acá tenemos metros y metros, por lo cual solamente me quedaría metros en el denominador. Lo mismo vamos a hacer para los otros casos y ya podemos determinar cuál es mi presión número 1. Perfecto, lo vamos a hacer y la presión 1 me da un valor de 56.907,81 kilogramos metros segundo cuadrado. Ah, pero no he escuchado esa presión. No te preocupes, perfecto. Podemos utilizar lo siguiente para transformar esta presión a Pascal, que es como normalmente representamos a la presión en esta forma, o lo puedes representar en atmósferas o en otro tipo. Muy bien, en este caso solamente lo estamos representando en Pascal, que me sale 56.907,81 Pascal. Esto también lo puedes pasar a kilopascal. Y para cerrar este capítulo vamos a dirigirnos hacia nuestra pizarra e indicar dos conceptos muy importantes: gravedad específica o densidad relativa, porque he visto que en muchos problemas tocan estos términos. ¿Pero a qué hace referencia? Muy bien, la gravedad específica no es otra cosa que la densidad de una sustancia respecto a la densidad de una sustancia referencial. Muy bien, ¿y cuál es esta sustancia referencial? Les cuento lo siguiente. Como les había indicado, la gravedad específica no es otra cosa que una relación que se tiene de la densidad de una sustancia respecto a una sustancia referencial, que por lo general se trata del agua.
a una temperatura de 4 grados Celsius, cuya densidad es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Es decir, si por ahí me dan la gravedad específica de algún fluido, lo único que voy a hacer es reemplazar esta gravedad específica, utilizar los 1000 kilogramos metros cúbicos de la densidad de la sustancia referencial, que es el agua a 4 grados Celsius, y ya podría saber la densidad de este fluido. Muy bien, otro concepto también muy importante que ustedes deben de conocer es el peso específico o densidad de peso, también utilizado. Básicamente su cálculo es bastante fácil, ya que lo único que tenemos que hacer es multiplicar la densidad por la gravedad. Son conceptos que se deben de conocer a la hora de trabajar otros problemas. Muy bien, con esto vamos a cerrar este video y espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias.